tenemos una ponencia que trata sobre nuevos avances en la tecnología de microondas para la industria alimentaria y va a ser expuesta por dos personas, el señor José María Darné. José María Darné es ingeniero superior en telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña, ingeniero superior en telecomunicaciones por la École Nationale Supérieure de Telecomunicaciones de Bretagne, socio fundador de la ingeniería TIDEL, ha participado en proyectos de telecomunicaciones y electrónica y ha trabajado como ingeniero de desarrollo en Thomson GEPM, director técnico de Cimdor S.A. y actualmente es el gerente de la empresa Sairene Ibérica S.L. Le acompañará en su exposición Julián Tevenar, que es responsable de investigación de Sairem. Pues cuando quieran pueden comenzar. Buenas tardes. Bien, la conferencia está basada sobre los sistemas electromagnéticos de energía y la hemos dividido en varias partes. Yo diría que básicamente una ligera pincelada de la historia para darnos cuenta no solo del camino que se ha recorrido, del camino donde se viene esta tecnología, sino también para darse cuenta de la evolución que ha sufrido. Una parte tal vez un poco técnica destinada a comprender mejor el fenómeno del calentamiento electromagnético y las partes más novedosas que en nuestra empresa estamos trabajando actualmente, las partes de simulación, que el doctor Tevenart es quien hará la presentación, y los desarrollos en los cuales estamos trabajando actualmente a nivel de procesos y resultados. Digamos que esta ciencia o esta tecnología se inició en el año 1861, cuando un matemático inglés, Maxwell, propuso la teoría de ondas. Esta teoría estaba basada en los trabajos más antiguos de Ampère, Faraday y Gauss. Digamos que Maxwell, que era básicamente un gran matemático, reformuló y compaginó los ensayos, resultados, trabajos y experiencias de tres grandes físicos del siglo XVI-XVII y elaboró un sistema de ecuaciones, que son estas que aparecen aquí, que son básicas para el trabajo de Julián en las partes de simulación. Digamos que, para tomar una referencia, estamos hablando de una tecnología que hace varios siglos que existe, que fue rápidamente evolucionando entre los años 30 y 50, para convertirse ya hoy en día en una tecnología ampliamente utilizada. Un poco posterior a Maxwell, en 1888, se verificó experimentalmente la existencia de este tipo de ondas. Esto constituyó otro avance importante, porque a partir de este momento, una vez ya verificada su existencia, fue cuando realmente dejamos de pasar del mundo de la teoría a las aplicaciones prácticas. Y fue cuando realmente pudimos disponer de los primeros trabajos destinados a usos prácticos. En las primeras, digamos, décadas de 1890 se están ya empezando a hacer los primeros trabajos de sistemas guiados. Esto significa que podemos ya encerrar esta forma de energía y usarla para el beneficio que consideremos. Un poco más tarde ya se empiezan a desarrollar todas las teorías y en los años 30 y 40 del siglo pasado ya se desarrollaron los primeros sistemas de alta potencia que permitían usos realmente industriales.
Antes de continuar hablando de las aplicaciones, quisiera hacer un pequeño repaso sobre algunas definiciones básicas o definiciones, más que nada probablemente muchos de ustedes ya conozcan, pero simplemente para que estemos hablando el mismo lenguaje, porque a veces se usa terminología que no está suficientemente comprendida o usada correctamente. La primera cuestión es, ¿qué son las microondas o la radiofrecuencia? Pues se pueden definir de muchas formas. Desde nuestro punto de vista de uso industrial, lo definimos como una forma de energía, como puede ser la energía eléctrica, la energía potencial, la energía cinética. Cualquier forma de energía pues es otra forma de energía que tiene unas determinadas características que la hacen práctica o de uso interesante en este tipo de aplicaciones. Esta característica principal es que es una onda, como tal puede propagarse sin necesidad de medio, por lo tanto no necesitamos actuar o tocar o interaccionar con ningún producto para poder transmitir esta forma de energía, y que la definimos con unos parámetros que son la longitud de onda, la frecuencia y la velocidad de propagación, que están relacionadas entre ellas, y que caracterizan la onda y, por lo tanto, su comportamiento posterior. Como forma de energía o como onda, tiene muchísimos usos. No solo tiene los usos industriales que estamos comentando actualmente, sino que tiene una variedad importante de usos, desde frecuencias muy bajas destinadas a comunicaciones especiales hasta comunicaciones entre satélites. Llegaríamos, subiendo más la frecuencia, llegaríamos a la luz, a los infrarrojos, la luz, el ultraviolado, los rayos X. Todo esto forma parte del mismo tipo de energía. Todo esto es energía electromagnética. Nosotros estamos usando para estas aplicaciones industriales algunas de estas frecuencias, no todas, evidentemente, porque tienen asignaciones distintas, y desde el punto de vista técnico no existe ninguna diferencia, o digamos que conceptualmente no existen diferencias entre las distintas frecuencias. La frecuencia simplemente o las frecuencias que se utilizan es simplemente una convención para poder usar el espectro de forma ordenada. Existe la Tierra, está dividida en distintas zonas, y en cada una de estas zonas se establece una distribución del espectro y se clasifican los distintos usos. Las bandas que nosotros estamos usando o hablando en estos momentos son las bandas denominadas ICM, que son para usos industriales, científicos y médicos, y están distribuidas en nuestra zona, en nuestro uso europeo, en estas frecuencias que están aquí representadas, y simplemente distinguimos bandas por estar agrupadas en frecuencias similares. Tenemos una banda que denominamos de alta frecuencia y una banda de microondas que cubre un espectro bastante más amplio. Cualquiera de estas frecuencias puede ser usada para aplicaciones industriales. El hecho de usar una frecuencia u otra depende básicamente del producto y del proceso que queramos procesar, de los resultados que se obtengan y de las necesidades del proceso en concreto. No todas las frecuencias tienen el mismo comportamiento y, por lo tanto, este distinto comportamiento es el que nos hará decidir en un proceso determinado cuál es la frecuencia más apropiada. Continuando con este apartado de definiciones, una de las palabras que se usa a menudo y que tiene interés es lo que llamamos resonancia. Resonancia es un concepto que consiste en atrapar esta energía. Para entenderlo como en un símil rápido, sería el caso de un columpio. ¿De acuerdo? En un columpio, si no tuviéramos rozamientos, nosotros podemos atrapar energía mecánica y puede quedarse almacenada en el columpio, en el péndulo, durante un cierto tiempo.
Pues la resonancia es el concepto equivalente en la energía electromagnética. Podemos atrapar esta energía y usarla o almacenarla. El factor de calidad es la relación entre las pérdidas y el almacenamiento de la energía. Un sistema tendrá un factor de calidad muy alto cuando tenga pocas pérdidas. Por lo tanto, esto significará que la energía se acumulará en el sistema. Y las pérdidas, pues justamente es esto, es la disipación de esta energía en el producto. Las pérdidas constituirán uno de los retos importantes a salvar en las aplicaciones industriales. Al final, esta forma de energía, cuando nosotros la usamos industrialmente, nuestro interés está en disipar la energía para provocar, en general, un calentamiento. La particularidad de esta forma de energía hace que el resultado de este calentamiento no depende tanto de la energía, o parte de la energía, pero digamos que no depende tanto de la energía como del propio producto en sí mismo. Y esto hace que las aplicaciones tengan particularidades bastante distintas de cualquier otro sistema de calentamiento tradicional. Nosotros todos sabemos que si cogemos un producto y lo ponemos en un horno convencional térmico, este producto acabará calentándose hasta una temperatura próxima a la de la fuente de calor. En un sistema de microondas esto no funciona así. Este producto se calentará o no en función de qué producto sea y alcanzará una temperatura u otra en función del tipo de producto. No dependerá, no estamos partiendo de una fuente de calor, sino que estamos partiendo de una fuente de energía y, por lo tanto, la temperatura que alcanzará el producto no depende, no hay un factor temperatura en la definición. Otra de las palabras bastante usadas son las palabras modo, monomodo y multimodo. En el fondo, estos lo que significan son mapas de distribución de la energía. Cada modo o un modo es la forma como está distribuida la energía en un determinado recinto. Sistemas monomodo significaría que tenemos un solo mapa de distribución de energía. Un sistema multimodo habría varias capas de energía superpuestas, creando un resultado de distribución de energía combinado de todos los mapas. La impedancia, que es otro concepto importante en este tipo de tecnologías, es el equivalente de una resistencia eléctrica en un sistema eléctrico tradicional. Sería la estufa que tenemos en casa, que se calienta cuando la enchufas a la corriente eléctrica, porque presenta una impedancia a la corriente y se calienta. Y por último, el aplicador, que es lo que define el recinto o el equipo o la forma como utilizamos esta energía para que interaccione con un producto. Bien. Estaba diciendo que una de las características de este tipo de energía es que no se comporta como resultado térmico como cualquier otro producto en una fuente de calor. Y por lo tanto, un producto se calentará o no en función de cómo sean las pérdidas o cómo disipe la energía que le estamos comunicando. Entonces, distinguiremos dos grandes grupos de productos, los que llamaremos conductores y los que llamaremos dieléctricos, y los mecanismos por los cuales esta energía se disipa son distintos. Pero, en cualquier caso, nuestra zona de interés estará en esta zona donde las pérdidas son altas. Nos importará poco si las pérdidas son por mecanismos como conductor o por mecanismos como dieléctrico. Lo que nos importará es que tenga unas pérdidas elevadas, de manera que la transformación de la energía electromagnética en calor en el producto sea altamente eficiente. Me perdonarán un momento que pasaré dos transparencias que son tal vez un poco técnicas, pero simplemente es una pincelada de los aspectos técnicos que gobiernan a este tipo de energía. Una de ellas serían la caracterización de las pérdidas en un dieléctrico. Básicamente consistirán en una onda que interacciona en este producto, penetra en el producto, se disipa la energía en el producto y se transforma en calor. ¿De acuerdo? Mientras que en un conductor
nosotros no obtendremos penetración en el conductor, tendremos unas corrientes eléctricas en la superficie del conductor y estas también disiparán energía. Por lo tanto, cualquier producto puede acabar calentándose cuando está sometido a la acción de la energía electromagnética, dependerá de cuáles sean sus características como producto y de la intensidad o del valor de las corrientes. Como resumen de esta primera parte, tal vez un poco técnica, un poco pesada, pero yo pienso que necesaria para clarificar también algunos conceptos, quiero hacer especial hincapié en que la energía electromagnética no es una radiación de partículas. Aunque muy a menudo y en muchos textos aparece como radiación, el concepto radiación no tiene la misma significación que en los casos de radiaciones nucleares. Se habla de radiación porque se puede propagar en el espacio, porque se puede radiar. De hecho, radiación en energía electromagnética viene más de radio, de emisión de radio, no de emisión de partículas, no como flujo de partículas. Y esto es importante porque en algunas partes se confunde los dos formas, energías de partículas, energías ionizantes y energías de no partículas, bueno, digamos energía electromagnética, que es una energía sin partículas, no hay propagación de partículas y que no es una energía ionizante. Lo digo porque incluso recientemente he estado en un laboratorio y en la zona donde tenían algunos equipos de microondas, los símbolos que tenían colocados en las paredes como símbolos de precaución eran símbolos de radiación ionizante. Son los símbolos típicos de la radiación nuclear. Y por lo tanto no es cierto, no es correcto. Hay una importante incorrección aquí. No es absolutamente cierto que la energía electromagnética no sea ionizante, sí que es ionizante, pero a partir de frecuencias muy altas, a partir del ultraviolado. Es decir, ultraviolado y rayos X son niveles de energía que llegan a producir ionización, siempre sin ser flujos de partículas. Por lo tanto, una onda electromagnética no transporta materia, solo transporta energía, no hay desplazamiento de materia. Esta energía, para que se pueda propagar, digamos que se balancea entre dos campos, el campo eléctrico y el campo magnético, y según el tipo de material al que estemos sometiendo bajo la acción de la energía, esta energía se disipará con mecanismos distintos. No es el mismo efecto sobre un tipo de material que sobre otro. Y en general, los materiales o productos de interés tienen una forma de disipación de la energía no simple. Es decir, los materiales que se comportan con altas pérdidas tienen un comportamiento que no es ni como conductor ni como dieléctrico. Y esto dificulta el cálculo de resultados. Y esto nos lleva a una parte que veremos un poquito más adelante, que es las partes de simulaciones. Uno de los problemas a resolver y que durante años ha sido bastante difícil de salvar es cómo hacer cálculos o cómo predecir resultados de un determinado proceso, de calentamiento de un determinado proceso. Esto hoy en día ya es más factible de realizar, pero ha llevado tiempo poder poner a punto las herramientas adecuadas. Entonces, vamos a continuar ahora, digamos que dejamos esta parte más de introducción y de historia y de conceptos muy básicos para entrar en la parte ya más de las nuevas tecnologías o los nuevos avances que se producen en este tipo de ciencia. La primera parte más importante, enlazada con lo que estábamos diciendo ahora, es esta parte de herramientas de simulación y predicción de resultados. Cedo la palabra a Julián, que es doctor en telecomunicaciones y es la parte que es la persona que es especialista en sistemas de simulación y que nos va a explicar esta parte. Gracias, Josep María. Buenas tardes. Después de esta presentación de Josep María, de esta presentación más técnica y general, yo voy ahora a hacer la relación entre las microondas y los diferentes productos de las industrias alimentaria, farmacéutica, cosmética y también química.
de una manera virtual, es decir, con los sistemas, las herramientas de simulación para predecir los resultados de las microondas sobre los diferentes productos. Productos en general para nosotros más de alimentación, los alimentos, pero también de todos productos de las industrias en general. Para este hay tres diferentes partes. La primera, las herramientas para simulaciones permiten, en un primer caso, con un ejemplo, de mejorar y optimizar los equipos estándares que conocemos desde muchos años, pero para aumentar la eficiencia de estos diferentes equipos, podemos predecir con la simulación y la modelización lo que va a pasar sobre los alimentos con la penetración y la interacción con las microondas. En una segunda parte, las herramientas de simulación permiten desarrollar nuevos sistemas y también yo voy a presentar un ejemplo de un sistema muy importante que hemos creado para medir las características dieléctricas de todos los tipos de productos y particularmente los alimentos. Y al final, en el tercer punto, yo voy a explicar más o menos con un ejemplo cómo con un sistema de simulación podemos conocer, visualizar y predecir los resultados con la distribución de campo eléctrico en los diferentes productos. Y la distribución del campo eléctrico en el producto significa las zonas calientes directamente en el producto. Ahora, en los diferentes equipos que nosotros creamos, un sistema entre el sistema que genera las microondas y el producto, hay que traer la energía de la fuente de alimentación hasta el producto. En general, utilizamos muchos guías de onda, guías metálicos, y hay algunas veces muchos colos o diferentes cortos en estas guías para traer esta energía. Y con una optimización de estas guías podemos ver, por ejemplo, en la curva azul, que es la primera curva aquí. ¿Tienes el...? Vale, gracias. Esta. Sí, ya no se ve mucho. Sí, sí, aquí. Aquí la curva azul, que no se ve mucho, pero la curva azul que representa el sistema optimizado y que se ve que aquí la energía roja en el centro se trae de la entrada aquí hasta la salida, porque está optimizado. Y en el otro caso se ve que aquí representa las pérdidas, y vemos que hay toda esta diferencia de nivel entre las dos curvas, que representa las pérdidas en el segundo caso, donde podemos ver que aquí es rojo, es decir, que la energía entra, pero aquí se ve bien que no sale. Y con una herramienta para simulación podemos mejorar estas dimensiones. Este es un caso muy simple para ver bien lo que se pasa y todo lo que podemos hacer con estas herramientas para predecir lo que se va a pasar con la energía. Y, por ejemplo, en este caso, que es un caso real, hemos aumentado la eficiencia más de 20%, que es muy importante porque toda la energía que traemos hasta el producto va a entrar en el producto y que no se pierde. Pero este es un ejemplo para mostrar que podemos mejorar y optimizar los hornos, todos los productos, los equipos que tenemos ahora y que están en los clientes, que están en la universidad, que están en muchos lugares, pero que con estas herramientas para simulaciones, que existe desde solo más o menos 10 años, podemos ganar mucho y mejorar la eficiencia de todos estos equipos. Pero lo más importante con estas herramientas para simulaciones
es de la predicción de los resultados y además para entender los diferentes productos. Es decir, cada producto en la natura está definido con las características dieléctricas. Es lo que ha hablado un poquito Josep Maria, que hay los metales que son conductores. Esto es una parte. Pero la otra parte, todos los tipos de material, los líquidos, el aire, los alimentos, cerámica, plástico, todo, absorben una parte de las ondas, agua también. Es decir, que las ondas entran en estos productos y las características de estos productos hacen que más o menos las ondas van a propagarse dentro de este producto y va a atenuarse dentro de este producto. Y este nivel de atenuación corresponde a un nivel de aumentación de la calor de este producto. Y es por eso que es fundamental de conocer las características dieléctricas de cada producto que queremos utilizar, típicamente los alimentos, si queremos tratar alimentos, pero también plásticos o cerámicas o todo tipo de productos que van a recibir las ondas. Entonces, con esta herramienta para simulaciones hemos desarrollado un sistema para medir estas características dieléctricas que de una parte hay la constante dieléctrica y del otro, que es el primero, y la segunda que corresponde a las pérdidas. Entonces, la primera parte corresponde al factor de penetración de la onda dentro del producto, que es muy importante, por ejemplo, en las de congelación. Si en el producto la onda entra directamente en un pez congelado, pero si entra solamente en la parte principal, en su fascia, se va a calentar la primera parte y el centro del pez será siempre congelado. Entonces hay que conocer bien para no cocer la parte superficial y dejar la parte central congelada. Y la segunda parte, el tangente delta, permite saber las pérdidas electromagnéticas dentro del producto. Entonces, en este ejemplo es un cilindro que está cortado en dos, ¿no? Este es un tubo de ensayo que se puede ver y en azul aquí hay el producto a medir. Y ahora, cuando funciona, se puede ver la mapa que ha hablado Josep Maria, la mapa electromagnética en azul aquí, que es la representación del campo eléctrico dentro de la máquina y que se ve que en el centro el nivel de campo es más importante, es decir, que la energía entra en el producto y con los valores que podemos medir a la salida, podemos conocer estas constantes dieléctricas, características dieléctricas, y después, con estos valores, podemos incluir estos valores en el software de simulación para después predecir lo que va a pasar en un horno industrial, en un sistema industrial o sobre prototipos donde vamos a poner en marcha con sistema de microondas. Ahora yo voy a presentar simplemente un ejemplo de lo que he hablado antes. Es decir, que este es un sistema, es un modelo muy simple de un sistema para calentar una pieza de cerámica. Esta pieza de cerámica lo hemos medido antes para conocer sus características y con estas características lo hemos introducido en la herramienta para simulación para predecir después cómo posicionar esta pieza dentro de esta guía de onda y para disponer la trampa roja que podemos ver aquí, que es una trampa para que la energía queda directamente en esta pieza cerámica y para optimizar el transfer de la energía de la guía de onda hasta esta pieza cerámica. Mira, ahora la entrada está a la derecha
y se ve que las zonas rojas aquí corresponden exactamente donde se sitúa la pieza de cerámica. Y con un zoom sobre esta pieza podemos ver la repartición de la energía, y entonces las zonas calientes abajo y las zonas más frías que están arriba en esta pieza cerámica. Y podemos ver que la distribución del campo, que corresponde a la distribución de la calor en el producto, es diferente y no hay una homogeneidad. Y este es muy importante porque en función de lo que queremos hacer, podemos predecirlo y adaptarlo, optimizarlo para obtener exactamente lo que queremos. Y esto es muy, muy, muy importante porque en simulación se puede cambiar, modificar, ajustar todas las dimensiones, todos los tipos de producto antes de realizar la máquina y antes de poner en marcha la máquina. Y esto permite crear muchos nuevos conceptos, crear nuevas máquinas y abrir nuevos mercados y crear también nuevos prototipos para hacer muchos ensayos. Ahora es por eso que yo voy a dejar a José María hablar de estos nuevos diseños que son optimizados y las nuevas aplicaciones que abren la utilización de herramientas para simulaciones. Gracias. Gracias. Efectivamente, os preguntaréis todo esto para qué sirve. Si solo son unos dibujitos en una pantalla, tienen poco interés. La base de todo esto es que esto permite hacer desarrollos o predecir desarrollos o buscar nuevos sistemas que mejoren, optimicen o resuelvan problemas todavía no resueltos en el mundo de las aplicaciones industriales. Entonces, para ello vamos a presentar algunos casos concretos. Uno de ellos está relacionado con la descongelación de ciertos productos. La descongelación es ya un proceso bastante estandarizado en cuanto a aplicaciones industriales de microondas, radiofrecuencia, etcétera. Es ya un proceso bastante estandarizado, pero sigue presentando algunas dificultades, sigue teniendo algunas limitaciones y lo que hemos hecho ha sido avanzar en estas dificultades, en resolver estas dificultades y apoyándonos considerablemente en las herramientas que Julián acaba de presentar. Otra cuestión es las partes de cocción. Son dos procesos, digamos, un poco en las bandas opuestas. Uno es la descongelación, la otra la cocción. Y luego en dos partes más novedosas, que son la pasteurización y la esterilización. Bien, la descongelación utilizando la energía electromagnética ya se sabe lo que es rápida en cuanto a tiempo de proceso, suele tener mejores ganancias en peso que cualquier otro sistema clásico porque pierde menos agua durante la fase, tiene muy pocas manipulaciones, se ahorra bastante superficie y energéticamente es muy eficiente. Lo que nosotros hemos estado trabajando y desarrollando pues, es un nuevo sistema de aplicador que hemos denominado Spherical Wave. Bueno, esto es un nombre comercial. Pero lo que es importante es enlazar lo que hemos estado viendo hace unos minutos, ¿no? de un sistema de simulación electromagnética aplicado al desarrollo de nuevos sistemas. Como os decía Julián, estos sistemas de simulación te permiten en poco tiempo, o en relativamente poco tiempo, y en un espacio muy limitado de una mesa de trabajo y un ordenador, mejorar, desarrollar, cambiar, modificar muchos aspectos de un desarrollo nuevo y concluir con un nuevo sistema o una nueva tecnología o un nuevo proceso de una forma fiable, eficiente y rápida. Este nuevo sistema nos permite mejorar los resultados de penetración y uniformidad. Yo quisiera que fuerais siempre recordando lo que hemos estado viendo anteriormente. Los sistemas, la simulación te permite ir viendo cómo se va comportando aquello en función de los cambios que se van introduciendo y podemos ver si la penetración es mayor o menor, si se distribuye mejor o peor la energía, etcétera, etcétera. Esto nos permite desarrollar equipos también que sean más generales. En la introducción, de una manera muy rápida, y Julián también, hemos estado hablando que el resultado en temperatura que adquiere un producto
depende de sus características propias. Y estas son las que son, no las podemos alterar. En general, no las podemos alterar. Y por lo tanto, la única cosa que podemos alterar es el entorno que colocamos alrededor del producto, esto que hemos definido como aplicador. Esto es lo que podemos modificar para conseguir combinar la energía y el producto en la forma adecuada, para que el resultado sea el correcto. Esto, optimizando este aplicador, conseguimos generalizar más las aplicaciones. Uno de los problemas que existen todavía, que todavía no está 100% resuelto, pero digamos que existen y que existían sobre todo en el pasado, de desarrollar equipos específicos, obligaba a que cada producto necesitaba un desarrollo particular. Después de muchas horas de ensayos en equipos de laboratorio, conseguir afinar una aplicación, conseguir un resultado industrialmente aceptable y escalar a continuación este resultado a un uso industrial. Estas herramientas lo que permiten es acelerar este proceso y optimizar los desarrollos de los aplicadores de manera que no sea virtualmente obligatorio pasar por desarrollos de aplicadores específicos para cada producto o para cada proceso, de manera que se puedan optimizar los aplicadores para distintos productos o incluso para distintos procesos. Y por lo tanto, esto, consecuentemente, los aplicadores son menos selectivos, en el sentido de que son menos específicos para el producto, y podemos mejorar incluso la rapidez por la optimización. Bien. Esto es otro ejercicio de lo que estábamos viendo antes, y es un modelo, no es un caso real, es un modelo en el que hemos representado de forma muy esquemática un pescado y los posibles resultados de descongelación sobre el mismo. A partir de un modelo físico y de un modelo de simulación, calculamos y miramos cuáles son los resultados, vemos cuáles son los resultados sobre este producto. Esto nos permite optimizar nuestro modelo de sistema, cambiarlo, hasta obtener los resultados adecuados. Pasamos a un caso práctico. Nosotros, cuando queremos evaluar un proceso de descongelación, lo primero que necesitamos evaluar son los datos físicos de este producto. Y estos datos son datos de termodinámica y es la energía que nos hará falta para alcanzar una determinada temperatura en un determinado producto. A partir de aquí podemos evaluar cuáles serán las necesidades de potencia, de instalación, de manera que, bien, a partir de estos resultados se puede hacer un cálculo de un sistema. Y esto es un caso real. Ahora ya estamos hablando de un caso real. Supongamos que estamos intentando descongelar unos 1.800 kilos de un determinado producto y una forma clásica sería el primer cuadro, donde tendríamos o bien sistemas de microondas, es decir, a frecuencias más elevadas hasta unas determinadas temperaturas, o sistemas de radiofrecuencia que nos permitirían alcanzar temperaturas más altas, más cercanas a cero. Esto es así porque tecnológicamente las microondas, y en función de la frecuencia que estemos usando, lo que estábamos hablando al principio, tienen limitaciones en penetración, limitaciones en homogeneidad, limitaciones en selectividad de los distintos productos y, por lo tanto, su comportamiento en cuanto a homogeneidad térmica queda reducido a partir de una cierta temperatura. Para alcanzar temperaturas más cercanas a cero, el uso de frecuencias más bajas permite mejorar, pero tiene otros problemas, otras limitaciones en cuanto también a selectividad y en cuanto a homogeneidad del producto. Y por lo tanto, la primera tabla, que correspondería a un método tradicional, con unos determinados tiempos de proceso, o un segundo proceso, que es este proceso que hemos bautizado así, y que nos permitiría, a partir de una serie de optimizaciones desarrolladas en los equipos, alcanzar mejores resultados sin necesidad de usar equipos distintos en función de las temperaturas que se quieran alcanzar y con mejoras no muy acusadas, pero algo de mejora en los tiempos del proceso. Las potencias,
esto es para, no quiero entrar excesivamente en los detalles de los números, esto se pueden consultar posteriormente. Bien, las potencias son bastante similares, cambian un poquito los rendimientos, por lo tanto las potencias consumidas de red, etcétera, etcétera, pueden mejorar ligeramente en un sistema y en otro, pero yo pienso que lo más importante no es tanto las energías, los rendimientos, que sí, pero que serán similares y que dependen más de la entalpía, es decir, de la termodinámica, que no del desarrollo del sistema de energía, de microondas o radiofrecuencia o lo que sea, sino más bien darse cuenta que lo que se mejora con esto es que se obtienen resultados más uniformes, independientemente de la temperatura a la que se desee alcanzar, y sobre productos de forma más generalizable. Otro de las presentaciones que hemos querido traer hoy aquí sería sistemas de cocción, llamamos en condiciones especiales. En este caso es una especie de autoclave para secado, aunque el secado no lo podamos llamar cocción propiamente, pero tiene unas características desde el punto de vista de proceso similar. Entonces, son sistemas de secado en vacío. Bien, esto es simplemente un ejemplo y nada más. Otro apartado interesante en estos aspectos de cocción son sus características de la cocción utilizando energía electromagnética. Las cocciones son menos agresivas porque térmicamente no se alcanzan temperaturas tan altas, no tenemos contacto con fuentes térmicas que pueden provocar sobrecalentamientos o puntos calientes en la superficie, y se obtienen resultados bastante interesantes desde el punto de vista de conservación por una mejora en la pasteurización del producto durante el proceso de cocción. Por lo tanto, podríamos resumirlo de esta manera: son sistemas menos agresivos, sin menos alteración organoléptica, es decir, se obtienen productos de características más frescas, entre comillas, y se mejora algo el consumo. Bien, salto rápidamente vamos un poco tarde de tiempo, esto no es, son pequeñas curvas, y pasamos a un caso práctico. Imaginemos un equipo que está haciendo cocción de patatas envasadas en bolsas de 3 kilos, con una producción de 1 tonelada a la hora, en operaciones de 14 horas diarias. Sobre 200 días significa una producción de 2.800 toneladas anuales. Bien. Esto es un comparativo de consumos, y vemos que estamos prácticamente, respecto a un autoclave, estamos prácticamente consumiendo la mitad. Y sobre un ejemplo de un determinado coste energético eléctrico, representaría un determinado ahorro. Esto sería pues un ejemplo de estos equipos que están haciendo cocción de productos envasados directamente dentro del envase, con una potencia instalada de 380 kilovatios y capaces de generar, de producir estos 1.800 kilos a la hora de producto envasado. Bien, para este tipo de proceso, una de las partes importantes es el envase. El envase determina cómo podemos resolver algunos de los problemas que se generan, como es la generación de vapor. Hemos visto en la transparencia anterior cómo los envases se hinchan, y por lo tanto hay varias maneras de resolver este problema. Una de ellas es sin más, hacer los envases suficientemente rígidos para que soporten la presión que se genera en su interior, como estos ejemplos que tenemos aquí. Otro caso sería el caso de válvulas que permitan el escape del vapor. Esto es una válvula que ha desarrollado Nutripac, que con la temperatura abre un pequeño canal donde deja pasar el vapor, y a la que se enfría se vuelve a cerrar, de forma que no hay reentrada microbiana en el interior del envase. Y por último, otra tercera forma son mediante canales calibrados. Son estos canales, estas pequeñas líneas blancas que aparecen en los bordes. Son canales de tamaño calibrado para permitir un escape de vapor controlado y que se sellan térmicamente a la salida del proceso antes de que haya reentrada de aire en el interior del envase. Todos estos procesos, la característica principal que tienen es esta cocción menos agresiva. Otro ejemplo sería la esterilización de productos líquidos. Esto es un diagrama de una instalación
que está funcionando, en la cual se parte de un generador de microondas, se hace una distribución de la potencia entre varios aplicadores. Es un poco lo que estaba comentando Julián antes, de los cálculos para distribuir la potencia de forma sin pérdidas, de forma eficiente, y el producto se bombea por unos aplicadores en paralelo para aumentar la capacidad, aumentar la producción. El diseño de estos equipos se basa en cálculos numéricos como el que nos estaba presentando Julián. Bien, este sería otro caso similar para esterilización en alta presión. Es un equipo que trabaja a 15 bares para esterilización de productos también líquidos, de productos bombeables, líquidos o bombeables, a través de una cavidad. Lo que están viendo aquí no es exactamente la aplicación industrial, es un equipo, es un prototipo previo de ensayos y es lo que se presenta aquí. Bien. Y por último, y ya para terminar ya la conferencia, una de las últimas desarrollos que hemos estado llevando a tiempo y que no está terminado todavía es lo que hemos denominado procesos UHMP. La definición sería Ultra High Electromagnetic Pulse. Serían procesos que persiguen la esterilización fría de alimentos. Volviendo un poco hacia todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, son sistemas que se desarrollan a partir de las características de los productos, donde se simulan los resultados y se ensayan, posteriormente, se ensayan la eficiencia del sistema. Hoy en día existen varias técnicas para la persecución de la esterilización de productos sin agresividad térmica. Una de ellas son las técnicas de pulsos. Existen distintos tipos de pulsos eléctricos, de luz, etc. Bien, lo que nosotros estamos trabajando y desarrollando en estos momentos son sistemas de pulsos electromagnéticos de alta energía para conseguir la letalidad o la esterilización de los productos sin que la potencia sea significativamente alta y que provoque un calentamiento del producto. El sistema se está desarrollando basado en cualquier tipo de producto, lo que estábamos diciendo antes también, el hecho de generalización de todos los productos en el sistema. Evidentemente se persigue que no haya, o al menos que tenga la mínima alteración organoléptica. En principio no debería tener ninguna alteración organoléptica porque no hay efecto térmico sobre el producto. Y que se puedan procesar tanto alimentos en forma continua o discontinua. Poco más se puede decir de momento de este proceso, porque está todavía en fase de desarrollo. Lo hemos querido presentar porque es un proceso que se desarrolla en colaboración con la Universidad Autónoma y pensábamos que era interesante que lo mencionáramos durante esta jornada, pero está todavía en fase de ensayos. Y el último punto que queríamos tratar antes de terminar es la parte de seguridad, seguridad humana alrededor de la energía electromagnética. Es un tema que va dando tumbos por los noticiarios. De vez en cuando pues aparece un pico de tensión alrededor de la seguridad de los sistemas de microondas o de radiofrecuencia o en general electromagnéticos. Luego vuelven a desaparecer, ya no se vuelve a hablar del mismo. Luego, al cabo de un tiempo, por alguna razón que se me escapa, vuelve a aparecer el tema. Y quisiéramos solamente dar una pequeña noción, ¿no? Una pequeña pincelada de lo que es o lo que existe en cuanto a seguridad. Existen dos tipos de normas a respetar en los sistemas electromagnéticos. Uno es las que hacen referencia a la compatibilidad. La compatibilidad no es una referencia a la seguridad, es una referencia a molestar a los vecinos. Como hemos visto al principio, el espectro radioeléctrico está dividido en muchos usos y
cada uno de estos usos tiene una asignación. No se pueden interferir los usos de los vecinos, está claro. La interferencia de usos de los vecinos puede ser más grave o menos grave en función de cuál sea la aplicación del vecino. Si el vecino es simplemente las comunicaciones de un transportista de los enlaces que tiene entre la estación base y sus camiones, pues bueno, si le molestamos a este señor, pues protestará, pero no pasará nada. Pero si estamos interfiriendo las comunicaciones de radio entre el avión y la torre de control en la fase de aproximación al aeropuerto, pues probablemente la industria dure 5 minutos abierta, antes no nos la cierren. Por tanto, no es que sean unas normas que sean poco importantes, no afectan directamente a la seguridad del personal en el uso de los equipos, pero son muy importantes en su respeto. Y las segundas, las que son más importantes en este aspecto, las normas de seguridad del personal, estas están recogidas en el Ministerio de Trabajo a través del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y son normas a nivel europeo. Bien. Están aquí puestas, simplemente tampoco hace falta comentar las cifras, se pueden mirar, no tiene demasiada importancia. Y lo que están marcando estas normas son las cantidades de energía que el cuerpo humano puede soportar, energía radiada por los equipos industriales. Como veis, las normas dividen las zonas del cuerpo y en función de la zona del cuerpo no es el mismo el nivel asumible. En las frecuencias muy bajas no está dividido el cuerpo en zonas porque no es sensible a las zonas, es decir, no es selectivo. Unas frecuencias muy bajas no pueden distinguir entre un brazo y una cabeza. Una frecuencia muy alta sí. Y por lo tanto, las normas lo que delimitan son distintas zonas, insisto, distintas zonas con distintos niveles máximos soportables. Y en función del peso, es decir, al final, estas normas lo que están evaluando es la cantidad de energía que el cuerpo recibe, esta energía, qué incremento de temperatura representa para el cuerpo y si este incremento de temperatura o esta cantidad de energía que provoca este incremento de temperatura es soportable. Cuando nos tumbamos en la playa a tomar el sol, el cuerpo también se calienta y este incremento de temperatura que recibe es soportable en condiciones normales, hasta que a veces no, y o te pones a la sombra o te bañas. Por lo tanto, hay distintas fuentes de energía electromagnética que interaccionan en el cuerpo, con las cuales estamos muy habituados a tratar, otras no lo estamos tanto, pero siguen siendo, como insistía mucho al principio, el mismo tipo de energía, y por lo tanto los efectos son los mismos. Una diferencia importante, sí que hay una diferencia importante, y es que el cuerpo humano está preparado para recibir energía electromagnética de muy alta frecuencia, infrarrojos, luz, etc. Y por lo tanto, tiene unas células que nos indican cuando estamos expuestos en exceso de temperatura. Cuando nos quemamos, tenemos unas células en la superficie de la piel que nos están indicando que estamos recibiendo exceso de calor. El problema de las microondas o de las frecuencias más bajas es que, primero, la penetración es mayor y, por lo tanto, este efecto térmico se genera en el interior del cuerpo. Y segundo, es que en el interior del cuerpo no tenemos células térmicas que nos indican que nos estamos calentando. Por lo tanto, podemos estar sufriendo un incremento de temperatura en el cuerpo sin que tengamos ningún tipo de aviso. Y esto es lo más peligroso que tienen. Esto es lo más peligroso. Hay como una especie de tendencia a buscar misterios en la energía electromagnética. El efecto térmico de la energía electromagnética es muy grave, puede ser muy grave. Y por lo tanto es más que suficiente como para tener precaución en su uso y en su evaluación. No significa que porque estemos diciendo que el efecto que tienen sobre el organismo es solamente térmico, que sea trivial. El incremento de temperatura del organismo es mortal, por lo tanto no es ningún efecto trivial. Pero hay una cierta tendencia como a despreciar este efecto como si, sí, es el efecto térmico, esto no tiene importancia. No, tiene mucha importancia. Y no hace falta buscarle cuestiones más misteriosas, efectos misteriosos, fuera del térmico, que de hecho es el que está regulado y normalizado tanto a nivel de la Comunidad Europea, que es estas normas que estamos viendo aquí, como a nivel
bueno, es otro tipo de, bueno, es otra directiva similar, hace referencia a otro tipo de, a otras referencias, pero es lo mismo, como a nivel del instituto, el ICNIRP, me parece que es un organismo consultivo que de hecho lo que ha hecho ha sido restringir algo más estas normas, lo que son las normas, a nivel de algunas partes del organismo y sobre todo distinguir entre personal profesional y personal corriente, digamos, o gente o público en general, donde se han restringido aún más estas normas. Siempre, considerando siempre que estas normas hacen referencia a la disipación de esta energía en el cuerpo y a sus consecuencias. Bien, y esto es con lo que terminamos y quedamos a disposición por si hay alguna aclaración o tema. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, voy a ser breve porque sí, además... vamos a pasar al siguiente. No, era referente a aspectos económicos. Sí. Habéis hecho cálculos que lo que representa a nivel de consumo de energía y a nivel de tratamiento de producto en comparación con otros tratamientos que se conocen. Sí. ¿A qué nivel podemos hablar? A ver, en los procesos de cocción, el coste económico es aproximadamente la mitad. A nivel de consumo energético estamos hablando de consumos de la mitad, por lo tanto el coste de explotación es aproximadamente la mitad. Hay que añadir aquí otros aspectos como son consumos adicionales, consumos de agua, si se consume, o costes de depuración de agua si se recicla, y manipulaciones. Todos los sistemas en autoclave o sistemas batch exigen una manipulación más elevada, por lo tanto los costes de personal son algo más elevados también. Esto en procesos de cocción. En procesos de descongelación suelen ganarse aproximadamente en peso, suelen ganarse entre 3 y 4 puntos con respecto, porcentuales, con respecto a un sistema convencional. Y por lo tanto, esto significa que en función del tipo de producto, del coste por kilo de este producto, esto es muy variable, en función de lo que valga el kilo de cada producto, pero bueno, puede ser esto unos 3-4% de economía del producto. Esto en según qué casos puede ser muy alto. Podemos estar, teníamos un ejemplo, es que no recuerdo exactamente las cifras, pero en atún, en alguna empresa atunera, un 3% puede representar al cabo de un año algunos cientos de millones. Pueden ser cifras bastante importantes. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues gracias y pasamos a la ponencia siguiente.